Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Aquí se habla libertad, ya 1 de marzo del año 2024, el primer programa del mes de marzo, el primer día del mes. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como @Mingo Piso 1 y @Ementov. En Instagram los consiguen como @Mingo TV y @Erika Mentov. Ellos le dan durísimo al Instagram, síganos también por Instagram, pero sobre todo sigan este canal, suscríbanse, denle like al programa, toquen la campanita, todo gratis, todo gratis. Aquí digamos que alguien paga el almuerzo, pero no sabemos quién. Me temo que yo y que el profesor Labor. Con la producción general de este programa de Catherine Manzano, como todos los viernes, con la gratísima compañía del profesor Daniel Laud, que ustedes saben que es economista e historiador. Y con él, por supuesto, pasamos revista a lo humano y a lo divino, de lo económico y de lo histórico. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Y como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sabe, profesor, que en algunas encuestas que hemos visto por allí, usted sabe que yo tengo sentimientos encontrados con las encuestas, este, porque yo no creo en ninguna. Claro, Pero obviamente, cuando uno le pregunta a la gente cuál es su problema principal, obviamente dicen que es lo económico, ¿ok? Que necesitan resolver, bueno, un país que lamentablemente no tiene economía, porque hay que decirlo. ¿Cómo describiría usted este país desde el punto de vista económico? Porque es que sin moneda, sin mercado laboral, ¿qué es esto? bueno, como dices tú, pues no tenemos economía, ¿no? Y bueno, y eso tiene mucho que ver con, con, con la actitud del gobierno y con la voracidad fiscal del gobierno, ¿no? Fíjate que en estos días también eh, este, uno de los directivos de las cámaras de empresarios estaba diciendo que, bueno, además de solicitar, como siempre, que, que le pongan más aranceles para protegerse más, ¿sí? Se estaba quejando de la voracidad fiscal, ¿no? Y también en estos días hubo un foro en la Universidad Metropolitana en el cual se habló de eso, de la voracidad fiscal, del exceso de impuestos. ¿Ok? Y bueno, eso tiene mucho que ver con la situación del país, ¿no? Y fíjate que curiosamente, esta semana también, ¿ok? eh, el gobierno se le ocurrió meterse con las empresas de delivery, ¿no? Que tú también hiciste un comentario por Twitter, ¿no? Que tiene, bueno, por Twitter no por X, ¿ok? Porque eso ya no se llama Twitter. Que por cierto, es una verdadera necedad, ¿ok? Porque bueno, eh, ese es un negocio que está en emergencia, ¿ok? Que surgió gracias a la pandemia, ¿ok? Y que, bueno, puede tener algún cierto volumen, ¿no? Porque por supuesto, la gente se acostumbró a eso de que le traigan cosas y pedir las cosas online, ¿ok? Porque suele ser más cómodo, ¿no? O sea, no tienes que ir a un local a comprar cosas ni nada por el estilo. Entonces, el gobierno, en vista de eso, ¿ok? Quiere formalizarlos a juro y encima cobrarles un impuesto de tarifa fija, ¿no? Quiere cobrarles $300 de arrancada y luego 250 a, anuales para renovar esa licencia, ¿ok? Y además de eso quiere Y una cobrarle multa de $6.000. y le quiere cobrar 1% del monto de los delivery, ¿no? O sea, entonces, hay 16% de IVA, 3% de impuestos a las grandes transacciones. ¿Okay? Al final tienes que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Y me imagino que también hay impuestos municipales, ¿no? Y encima de este impuesto, entonces, bueno, y el beneficio del productor, ¿cuándo? ¿Okay? Y el beneficio del consumidor, ¿cuándo? Nunca. ¿Okay? O sea, esto es un gobierno borbónico,
¿ok? Que lo único que hace es claro. montar impuestos y montar impuestos. ¿Ok? Bueno, Y la sorpresa, o sea, era tan forzado ese, no es un impuesto, sino una especie de medida para fiscal, ¿no? Para tributaria, que el gobierno tuvo que retirar la gaceta y desmontar la medida, sí, bueno, porque es porque que la sociedad no se la tragó, no, pero es que la también sociedad no se la... es que se está metiendo con los motorizados, ¿no? Y los motorizados Así es, son, aunque ellos no están agremiados, ¿ok? son, ¿cómo se llama? Son una comunidad de peso, ¿no? ¿Ok? De hecho, fíjate que el tráfico se ha vuelto un desastre en la autopista gracias a eso, ¿no? Y nadie dice nada, nadie protesta. ¿Ok? Yo protesto porque claro, a mí, eh, eh, yo tengo años manejando, ¿no? Y a mí me pone muy nervioso eso de los motorizados pasando a alta velocidad cuando uno está parado, ¿no? O sea, uno está parado en la cola y uno ve a estos motorizados pasando a más de 60 kilómetros por hora entre los dos carros, ¿no? O sea que si, ponle tú, pasa cualquier cosa, ¿no? Si uno de estos choferes abre la puerta porque tiene alguna necesidad o algún problema, bueno, y aquí, ahí ocurre un accidente monstruoso, ¿ok? Porque van uno detrás del otro sí, a a altísima velocidad. ver, en los últimos tiempos, o sea, en primer lugar, los motorizados venezolanos han sido siempre una calamidad. Por alguna razón, cuando se empadronaron como delivery, digámoslo así, en una primera etapa cambiaron de conducta. Yo no los veía serviciales, yo me imagino que allí algo de cultura empresarial, algún compromiso, porque ellos son parte de la marca que llevan a la casa, pero eso rápidamente se deterioró y uno empezó a ver, yo no logro saber las causas, a motorizados haciendo piruetas, el mismo tema de los motorizados llevando cuatro personas, dos lavadoras y un tobo, a la vez, el mismo abuso. Ahora, la gente está muy insatisfecha con la conducta de los motorizados en una ciudad, además, arbitrada por el caos, pero eso no se va a resolver cobrando impuestos. O sea, eso no se va a resolver sacándolos del mercado. Entonces, ese es otro problema y es un problema de orden social, obviamente. Y Claro. este al que nos estamos refiriendo es un problema, digamos, de voracidad borbónica, como usted mismo lo ha llamado. Pues, ¿no? Aquí ya no hay cómo inventarse un impuesto más. Se los inventaron todos y los cobran todos. Y alrededor de eso no hay transaccionalidad. El régimen no está dispuesto a discutir y a transarse porque, claro, eso significaría reconocer que el país está por recesión o que definitivamente no hay economía. Imagínese, profesor, que a Cuba le costó 70 años reconocer que necesita de urgencia que el programa de las Naciones Unidas de Alimentos les mande comida porque están muriéndose de hambre en una circunstancia en la que no tienen salida. Entre otra cosa porque Venezuela está tan arruinada que no les pueden mandar ni plata ni alimentos. Sí, bueno, y fíjate, y ese es otro régimen también que tiene la misma voracidad fiscal, ¿sabes? O sea, los impuestos que le cobran a los cubanos son también monstruosos, ¿no? Por eso es que el- estos regímenes se dicen socialistas, ¿ok? Y levantan a Marx, pero en realidad son socialistas, pero son socialistas borbónicos, ¿no? ¿Ok? O sea, en realidad están más afines a los movimientos fascistas y los movimientos nacionalsocialistas de principios del siglo que al marxismo propiamente dicho, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? La otra cosa es que, claro, el montar elevados impuestos es para tratar de destruir el capital. ¿Ok? Lo que pasa es que ellos como que no se han dado cuenta, ¿ok? De que la destrucción de capital
fue lo que nos metió en esta crisis y en la hiperinflación que vivimos en el año 2020. O sea que ellos como que no se han dado cuenta, ¿no? O hacen que no se dan cuenta. La, la, la otra cosa es que en un ambiente en el cual no hay crédito, y no hay crédito, ¿okay? Salvo este, muy poquitas cuotas de crédito que se están otorgando. De hecho, tengo entendido que hay gente a quienes les han elevado los saldos de tarjeta de crédito, pero claro, en un monto muy bajo, ¿ok? Nada que ver con lo que había en, en la época previa, ¿ok? Pero eso es muy contado, ¿no? O sea, Bueno, no, recordemos simplemente para tener una referencia que las tarjetas de crédito venezolanas se raspaban hasta por $4.000 como sí, ¿no? referencia. Incluso había más altos, ¿no? Hoy apenas, ¿ok? Algunos tienen $100, ¿no? ¿Ok? Lo cual es, es bastante importante en un país en el cual el salario mínimo son $4, ¿ok? Pero claro que no todo el mundo cobra salario mínimo, ¿no? O sea, sobre todo en el sector privado, ¿no? Entonces, bueno, el crédito no existe, ¿no? Entonces, sin crédito, ¿okay? Con un gobierno que lo único que hace es cobrarte impuestos, con unos municipios que también te tienen las más altas tarifas de impuestos fijadas para sus diferentes tarifas. Entonces, es imposible que un negocio funcione formalizado, ¿no? Los negocios por lógica tienen que estar funcionando de manera informal, ¿no? Y a eso es a lo que atiende que cuando uno va a pagar, el señor en la caja le subiera a uno, mire, pero ¿por qué no me lo paga por pago móvil, ¿no? Porque claro, esa es una manera de tratar de evadir el impuesto, ¿no? Porque Claro, si el señor te lo cobra emitiéndote una factura por la caja y tú haciéndole un pago con tarjeta de débito o con estas tarjetas de crédito que estoy diciendo que tienen saldos menores a $100. Entonces, bueno, el individuo ya está inmediatamente sujeto a impuestos. ¿Okay? Entonces, claro, aquí está pasando una cosa muy parecida a la que estaba pasando en Argentina, porque en Argentina también ocurrió eso mismo con los Kirchner, ¿okay? Que la gente se informalizó, ¿okay? Y la gente empezó a hacer pagos en efectivo con la única intención de librarse de los impuestos, ¿no? Y el gobierno como que bueno, se es que hace, hasta enero de este año, no, enero del año pasado, o sea, el año pasado, en la época anterior a mi ley, este, mi esposa, por ejemplo, viajó a Argentina. Bueno, usted también ha viajado muchas veces a Argentina, usted podrá explicarlo mejor. Pero a mi esposa le decían, no use la tarjeta de crédito porque te sale carísimo. Tienes claro, que cambiar de ciertas y determinadas formas porque en efectivo te sale mejor el cambio. Total, que los argentinos, y nosotros vivimos épocas así, los argentinos vivían calculando cuál era la mejor vía para poder hacer rendir su dinero porque el de uso general en el mundo desarrollado, que es la tarjeta de crédito, era casi un asalto a mano armada. claro, porque te aplicaban todos los impuestos, te aplicaban el IVA, te aplicaban impuestos a transacciones, una serie de impuestos, por lo cual el producto que te ibas a comprar te salía muchísimo más caro que si lo pagabas por debajo de cuerda en efectivo, ¿no? ¿Okay? Y los argentinos se han Sí, claro, vuelto eso es lo que genera no, los argentinos se han vuelto expertos en el arte de evadir impuestos, ¿no? Y eso desinstitucionaliza por completo el comercio, desinstitucionaliza también las instituciones financieras porque todo está trabajándose en efectivo. ¿Okay? Entonces, y eso es producto de altos impuestos, eso no es producto de otra cosa, ¿no? ¿Okay? O sea que el gobierno tiene que bajar los impuestos, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando la gente escogió a Milei, lo escogió con esa idea, ¿no? Lo que pasa es que parece que tampoco van los cambios por ahí, ¿no?
o por lo menos por ahora, no parece que no van por ahí, porque la ley esa ómnibus no establecía reducción de impuestos, ¿no? ¿Ok? Establecía más bien un montón de reformas que no tienen nada que ver con los impuestos. Lo cual a mí me parece ilógico, ¿no? Porque si tú quieres promover la empresarialidad, si tú quieres promover el crecimiento del sector privado, lo primero que tienes que hacer es reducir impuestos, ¿no? ¿Ok? El, este, eh, no es posible que un sistema económico viva con elevados impuestos, ¿no? Y eso es una cosa que hay que insistirla mucho, porque es que el gran problema de nosotros los latinoamericanos es que en nuestros colegios, ¿ok? En la educación formal, ¿ok? Se le enseña a los alumnos que los impuestos son buenos, ¿ok? Y que los impuestos producen crecimiento económico, cuando es todo lo contrario, ¿no? ¿Ok? Al alumno hay que hacerlo entender que él tiene que defender su ingreso, ¿ok? Y que el impuesto es una forma de desbaratar el ingreso de una persona, ¿no? Claro, el gobierno tiene que subsistir de alguna manera, ¿no? Pero no es tampoco esquilmando a la gente, ¿no? ¿Ok? Porque el No, gobierno no es... y el gobierno tiene que comprender que hay un pacto de tamaño, de verdad, con el país. Usted lo ha dicho con mucha claridad, no es posible que un país arruinado precisamente por los gobiernos como Venezuela pretenda mantener un tamaño tan grande del Estado. Eso no tiene sentido. O sea, es demasiado, demasiado camisón pa' Petra, como dice el dicho. O sea, aquí hay que reducir el tamaño del Estado simplemente porque nosotros no podemos financiar. Y hay que empezar a cortar y a cortar y a cortar hasta que podamos financiarlo. Por otra parte, el tema tributario, los impuestos son una promesa siempre defraudada de que a cambio te dan servicio. En Venezuela no sirven las escuelas, no sirven los hospitales, no sirve la seguridad, no sirven los servicios públicos, no hay agua, no hay luz, no hay carretera. ¿Para dónde se van los impuestos? O sea, y ojo, no es un tema que no vengan ahorita a decir que las sanciones, de eso no se trata. Es un Estado, digamos, que constantemente se ha degradado, en permanente deterioro, degradación, en cuanto a su capacidad de ofrecer los servicios que promete. ¿No? Y No, eso es no un, los da. y ese es un problema que viene desde mucho antes de las sanciones, ¿no? O sea, la voracidad fiscal del gobierno es anterior a eso, ¿no? Fíjate tú, por ejemplo, no, nosotros establecimos el IVA y lo establecimos con una alícuota del 10%. ¿Ok? Inmediatamente lo subieron al 12%. ¿Ok? Ahora va por el 16%. ¿Ok? Le añadieron el IGTF, que es 3% más, ¿no? Si tú pagas en dólares, tienes que pagar 3% más. Entonces, bueno, claro, eso no tiene ningún sentido. O sea, tú vas a un país desarrollado y el IVA es 4%, es 5%, dependiendo del estado, porque es que el IVA no lo cobra el gobierno, ¿ok? Lo cobra ¿cómo se llama? La unidad administrativa más pequeña, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, lo cobran los estados, ¿ok? Por ejemplo, si yo pago en Florida, eso lo recibe la gobernación del estado de Florida, ¿ok? Y no es 16%, ¿ok? En Florida es 5%, tengo entendido, ¿ok? Hay estados donde es 3 y 2, ¿ok? Y hay estados donde es un poquito más alto, ¿no? De 6%, 7%, pero nunca es 16%. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Ok? Este, yo voy a poner un ejemplo que para mí es fundamental, ¿no? Cuando Chile reformó su constitución en el gobierno de Pinochet, ¿ok? Y cuando los gobiernos que siguieron después de los gobiernos que llaman de la, de la transición, ¿ok? Mantuvieron el impuesto sobre la renta en 10%, ¿ok? Lo cual es un impuesto sobre la renta decente, ¿ok? Y mantuvieron un IVA también bajo, ¿ok? Del 8%, ¿no? Cuando en la medida en la que se fue alejándose del gobierno de Pinochet, ¿ok? Entonces, sobre todo el Partido Socialista, ¿ok?
la señora Bachelet tiene mucha culpa en esto, ¿ok? Fue elevando la cuota de impuestos sobre la renta y fue elevando la cuota del IVA, ¿ok? Y bueno, y hoy Chile no tiene el mismo crecimiento económico que tenía en la época de Pinochet y en la época de los gobiernos de la transición, ¿no? Para no decir que, bueno, que el gobierno de Pinochet fue bueno. Vamos a decir que también los gobiernos de la transición fueron buenos porque mantuvieron una estructura de impuestos decente, ¿okay? Que permitía la empresarialidad. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que hay que contarle a los muchachos yo se los cuento a los chicos que llegan del bachillerato, porque en el bachillerato los hacen creer que los impuestos son buenos, y yo les digo a ellos, miren, ahí tienen el ejemplo, pues, o sea, si ustedes suben el impuesto, el país no crece, deja de crecer, ¿okay? Y si mantienen los impuestos bajos, el país crece, ¿okay? Fíjate, cuando los Estados Unidos no tenían impuestos sobre la renta, y estoy hablando del siglo XIX y hasta el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, porque Franklin Delano Roosevelt fue el que impuso el impuesto sobre la renta, los Estados Unidos crecían a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y crecían más que cualquier país europeo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenían bajos impuestos, ¿no? Y además sus estados nunca fueron voraces, ¿no? Y estoy hablando aquí de estado como entidad, ¿no? O sea, Florida, Washington, Claro. Delaware, Los nunca estados fueron federados o los estados de la Unión, que llaman ellos, ¿no? nunca fueron voraces, entonces jamás establecieron impuestos monstruosos, ¿no? Y eso permitió que Estados Unidos creciera muchísimo, ¿no? Y además tenía mucho crédito, ¿okay? Es más, en esa época ni Banco Central tenían, el Banco Central nace en 1913, ¿okay? El Banco de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, 1913, ¿okay? Su política monetaria tampoco era lo que es hoy, ¿okay? Hoy en día es mucho más intervencionista, ¿okay? Y hoy en día crece mucho más que lo que crecía en el siglo XIX, ¿no? ¿Ves? Entonces, esos son los ejemplos que hay que mostrarle a los muchachos, decirle, mira, esa es la época en la que había pocos impuestos, en Estados Unidos crecía mucho. Y el caso nuestro es igual, ¿okay? Fíjate, nosotros si uno habla de la transición que estuvimos hablando en el último programa, de la transición de López y Medina, ¿okay? En esa época no había impuestos sobre la renta, ¿okay? Y la economía crecía de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque los capitales que entraban por la inversión petrolera habían hecho crecer muchísimo la economía venezolana y se empezaron a gestar las primeras empresas. Pues. Ahí se monta Benepal, se monta Vencemos, se monta Cerámica Carabobo, todas esas empresas que durante muchísimo tiempo fueron emblemáticas en Venezuela y que hoy en día desaparecidas, ¿okay? Bien sea porque las expropiaron, bien sea porque los dueños quebraron, ¿okay? Crecieron de una manera impresionante porque no había impuestos, porque los impuestos municipales eran bajos, ¿okay? Y bueno, y porque había facilidades de crédito. Pues, o sea, si tú ibas al banco, conseguías crédito. Por supuesto, como nuestros bancos eran pequeños, ¿okay? Entonces tenían que hacerse préstamos sindicados, ¿no? Participaban 5, 6, hasta 10 bancos para prestarle dinero a una empresa. ¿Okay? Y de la misma manera también se emitían bonos en el mercado de capitales y de esa manera se financiaban esas empresas. Y crecieron, incluso emitieron acciones y permitieron que sus empleados fueran socios y que hubieran socios externos, ¿no? Eso es lo que le hace falta a Venezuela, le hace falta menos regulación para que haya mucho más crecimiento económico. Ahora, la oferta política no pasa por allí, ¿sabes? Uno oye la oferta política, por ejemplo, de María Corina, y es dar, 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 pero yo no veo que ella tenga una oferta económica de liberalización de la economía. No lo he Bueno, visto. yo creo que eso tiene bastante que ver con el equipo de gobierno que ellos están armando, ¿no? Porque tú te acuerdas que nosotros entrevistamos a Gustavo García. ¿Eh? Sí, Este, bueno, Gustavo es un buen economista, pero Gustavo tiene todavía los cartabones del keynesianismo en la cabeza. O sea, él probablemente las propuestas de él no van a salir de allí, pues no van a salir de creer que el presupuesto público es importante y que el gasto público es importante y que tenemos que cobrar muchos impuestos.
eso es lo que está en la cabeza de un No, no, keynesiano. no, claro, el estratega general de María Corina, declarado por él, es Carlos Blanco, que también es un economista, yo no sé si un economista socialista o un economista keynesiano, no lo sé, Bueno, ¿ok? Pero yo por no, allí van los tiros, ¿no? yo no estoy Y está Rafael de la Cruz, que tampoco, o sea, ya no tiene en su equipo a ningún economista liberal. Sí, bueno, yo no tengo certeza de, de lo que piense Carlos Blanco, ¿no? Pero como dices tú, pues él fue profesor en la Central, ¿ok? Y él escribió un libro bastante interesante, ¿ok? Que se lo publicó la gente ¿cómo es que se llama esta gente? No recuerdo en este momento. Un libro bien interesante que venía con espiral, ¿ok? De color naranja, sobre la economía venezolana, en el cual él hablaba de desregulación, ¿no? ¿Ok? Pero yo no sé hasta qué punto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Venezuela hay una gran mitología alrededor de Miguel Rodríguez y de su paquete, haciendo creer que eso es liberalismo, Claro, ¿no? también formaba parte del gobierno de Carlos Andrés, ¿no? Ese Él, él, gobierno formaba, desregulado por excelencia. él formaba parte de ese gobierno, ¿no? Y yo creo que ahí es más la bulla que la cabulla. Pues acuérdate que Venezuela tiene un problema muy serio. Venezuela eh, eh, toma un hilo y cree que por ese hilo él se imagina todo un sistema económico por detrás, ¿no? ¿Ok? De hecho, fíjate, en Venezuela se llegó a afirmar que Uslar Pietri era keynesiano, ¿ok? O que Uslar Pietri era más liberal, ¿ok? Y Uslar Pietri, si uno lo ve en el fondo, es un fascista, ¿ok? Y tiene la mentalidad del fascista, ¿no? Del Estado controlador y todo lo demás, ¿no? Entonces, no lo puedes acusar de una cosa y de la otra, ¿no? Lo mismo también estábamos hablando en el programa ese de la vez anterior, cuando estábamos hablando de López y Medina, que a Uslar siempre se le dice que era positivista, a Uslar y Adriani, ¿no? Y ambos eran Sí, profundamente fascistas, ¿no? ¿Okay? O sea, profundamente historicistas, ¿no? Entonces, no entiendo, ¿okay? O sea, y corporativista de alguna manera, ¿no? sí, Porque claro, entonces todo era, digamos, el Estado del centro y el creador de eso. Ahora, el gomecismo, digámoslo así, que llegó hasta Medina, tuvo a esos personajes como, digamos, los intérpretes de la economía. ¿Quiénes fueron los primeros intérpretes de la economía de Betancourt, etcétera? ¿Quiénes? Porque Betancourt, por supuesto, era autodidacta. ¿Quién estaba detrás apoyándolo en eso de economía? sí, bueno, fíjate, ahí está Mayobre, ¿ok? Y Mayobre también tiene raigambre historicista, ¿no? O sea, por el lado de la escuela institucional americana, ¿no? Y de hecho, Betancourt estaba muy interesado en aplicar cosas muy parecidas a las que aplicó Roosevelt en su gobierno, ¿no? Que eran las políticas de la escuela institucional americana. Y aquí hay que echar un cuento con respecto a eso, ¿no? Porque es que uno cree, o sea, ese también es la otra idea, ¿no? Uno siempre dice, ¿no? Que los Estados Unidos eran liberales, ¿no? Nunca fueron liberales, ¿no? O sea, el Claro, que, el que ellos tuviesen bajos impuestos era una condición extraña, ¿ok? Porque tenían bajos impuestos y elevados aranceles, ¿ok? En Estados Unidos siempre tuvieron elevados aranceles porque Estados Unidos era profundamente proteccionista, ¿ok? Y de hecho hay una historia con respecto a eso. Hay un economista alemán, ¿ok? En Alemania, en el siglo XIX, las universidades graduaban abogados, ¿ok? Pero esos abogados eran unos abogados muy especiales, ¿no? Es más, la carrera en alemán se decía Staatswissenschaft, ¿ok? Que eso significa las ciencias del Estado. Entonces, claro, tú estudiabas derecho, ¿ok? Pero al mismo tiempo estudiabas economía, al mismo tiempo estudiabas ciencia política y al mismo tiempo estudiabas administración pública, ¿no? Y generalmente esos abogados graduados de Staatswissenschaft terminaban siendo empleados del Principado, ¿no? ¿Okay? De hecho, el papá de Marx, ¿okay? Que se llamaba originalmente Heine Marx cuando era judío, ¿okay? Y que después cambió el nombre por Heinrich Marx cuando se luteranizó, que se bautizó como luterano. Entonces, él era
abogado graduado en la Universidad de Jena, ¿okay? Que era la universidad a la que él también mandó a Carlitos Marx, porque él quería que Carlitos Marx fuese también un graduado de Staatswissenschaft. ¿Okay? Y bueno, toda esa escuela, que es la escuela histórica alemana, nace allí. ¿Okay? Y ellos tienen a un personaje que se llama Friedrich List, ¿okay? Que se gradúa a principios del siglo XIX y inmediatamente consigue trabajo en uno de los principados alemanes. Y bueno, estas organizaciones eran, o sea, estos sistemas políticos eran muy autoritarios. Entonces, si tú le decías algo delicado al príncipe y el príncipe se molestaba contigo, tú terminabas preso. ¿Okay? Y de hecho, eso le pasó a Friedrich List, ¿no? O sea, se metió en un lío con el príncipe y lo metieron preso. Entonces el tipo logró sobornar a los guardias y se escapó de la cárcel y se fue a Francia. Y bueno, una vez en Francia le empezó a remorder la conciencia. Y entonces él decidió regresar al Principado, ¿okay? Y asumir su responsabilidad, ¿no? Entonces lo juzgaron, lo condenaron, pero lo expulsaron de Alemania. ¿Okay? Entonces el hombre se fue con una mano delante y otra mano detrás a los Estados Unidos a vivir. ¿Okay? Y el hombre descubrió que los Estados Unidos no eran como él se lo imaginaba y como nosotros también nos los imaginamos. No era un sistema liberal, no era un sistema de libre mercado, ¿okay? Sino que era un sistema de aranceles muy elevados. Y entonces él este, descifró muy bien ese escenario y escribió un libro que se llama El proteccionismo, ¿no? Y ese libro que se llama El proteccionismo le sirvió de pie a la escuela histórica alemana para promover la creación de una cosa que ellos llamaron el Zollverein, ¿okay? Que es el arancel externo común de Alemania. Resulta que todos estos principados, que eran, si mal no recuerdo, eran 49 principados, ¿okay? Decidieron tener un arancel común con el resto de Europa y con los Estados Unidos y tener entre ellos cero arancel. ¿Okay? Y sus políticas eran políticas de cartelización. ¿Okay? O sea, cada principado se iba a dedicar a una cosa y el principado no iba a competir con el otro principado. O sea, yo no iba a producir lo mismo que producía el otro principado. ¿Okay? Entonces, eso permitió que Alemania creciera en un ambiente de mucho control económico. ¿Okay? Se le dio libertad a los empresarios, incluso libertad de cartelizarse, y de hecho ellos fijaban precios altísimos y se ponían de acuerdo y todos vendían al mismo precio y se distribuían el territorio de su mercado, ¿okay? Por lo cual funcionaron con todas las tácticas de un cartel, que eso es ilegal, ¿okay? En los países que dicen ser liberales, ¿no? ¿Okay? O sea, no, Jugaron a la ilegalidad para fortalecerse, por lo claro. visto. Y Perdimos un Alemania, momentito el contacto con el profesor Laud. Está inestable ok, el, ahorita el internet. Profesor, volvió. yo creo que sí, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, bueno, Decía que era ilegal el cártel. sí, el cartel siempre ha sido ilegal en todas partes, ¿no? Es más, de hecho, ni en los Estados Unidos está permitido el cartel, ¿no? Pero ellos se cartelizaron, ¿okay? Porque a la escuela histórica no le gustaba Tenemos un problema ahorita de... Ajá. A ver, profesor, no lo estoy escuchando. Ahora sí como que volvió la señal. porque a la escuela histórica no le gustaba que hubiese competencia, ¿okay? Y bueno, y la escuela histórica también fue promotora de sindicatos, ¿okay? Pero eso sí, sindicatos regulados por el gobierno, ¿no? Donde hubiese un sindicato por cada empresa, ¿okay? O sea, por cada industria, no por cada empresa, por cada industria. O sea, de manera tal de que tampoco Por cada hubiese, rama. El sindicato de los zapateros, el sindicato textil, etcétera. de manera que no hubiesen 5 sindicatos peleándose por un solo sector, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese ambiente de mucha regulación, ¿okay? Es lo que aprendieron también los norteamericanos cuando fueron a estudiar a economía en Alemania. ¿Okay? Porque hay que pensar en esto, ¿no? En el siglo XIX, Estados Unidos es un país subdesarrollado, ¿okay? Sus universidades no tenían el prestigio que tenían las universidades alemanas, ¿okay?
Y aquí tenemos que decir también una cosa importante, ¿no? Las universidades de ellos no tenían el prestigio, por ejemplo, de las universidades que fundaron los Borbones en América, ¿ok? Y los Austria en América. Porque, de hecho, nuestra Universidad Central tenía mucho más prestigio que cualquier universidad norteamericana en esa época. ¿Ok? Entonces, bueno, estos profesores se fueron a estudiar en Alemania y trajeron costumbres alemanas a los Estados Unidos y reforzaron ese proteccionismo. ¿Ok? Claro, no copiaron el cartel, ¿ok? Pero sí copiaron los seguros sociales, sí copiaron. Y todas esas cosas son las que están detrás del paquete de Theodore Roosevelt y de Franklin Delano Roosevelt. ¿Ok? Y por lo Porque, tanto de Betancourt. O sea, y, finalmente las mentes económicas eran proteccionistas de aranceles y la claro, discusión todavía en los 80 y los 90 era lo mismo, los aranceles, el proteccionismo. claro, Se generaron unos empresarios lloricones, que lo único que quieren es protección, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay pero una es que, especie de deformación importada, ¿no? sí, pero es que aquí hay otra cosa muy importante, ¿no? Fíjate, si tú lees Venezuela Política y Petróleo, el Betancourt elogia mucho el discurso de las cuatro libertades de Franklin Delano Roosevelt, que si yo invito a nuestros oyentes que lo lean, ¿no? Para que se den cuenta que eso de liberalismo tiene lo que yo tengo de Chile, ¿ok? O sea, son cuatro libertades, pero ninguna de ellas es económica, ¿ok? Ninguna de ellas libertades individuales, ¿ok? O sea, libertad de religión, libertad de opinión, está bueno, chéverísimo, pero ¿y cuando yo tengo libertad de hacer lo que me dé la gana y de heredar lo que a mí me dé la gana a mis familiares? ¿Ok? O a quien me dé la gana, ¿no? Porque también yo puedo estar molesto con todos mis familiares y digo, no, mire, mi heredero es el chofer de la casa, ¿ok? Pero eso es voluntad del tipo que está moviéndose, ¿ok? O sea, nadie tiene por qué meterse allí, ¿ok? Entonces, eso sí sería liberalismo. Bueno, Franklin Delano Roosevelt no era liberal y él se hace llamar liberal con ese cuento de las cuatro libertades. Y bueno, y el gran problema de nosotros los venezolanos es que nosotros nunca tuvimos una clase empresarial, ¿ok? Porque de hecho los Estados Unidos la tenían, ¿okay? Antes mientras existían este sistema de regulaciones, porque en ese ambiente también de regulaciones, sin mucho impuesto, pero con mucha regulación, ¿okay? Surgieron capitales como el de Andrew Carnegie, como el de Vanderbilt, como el de Rockefeller, ¿okay? Como el del mismo JP Morgan, ¿okay? Entonces, era gente que tenía voluntad de hacer negocio, ¿okay? El empresario venezolano no tiene voluntad de hacer negocio. El empresario venezolano tiene la voluntad de que el gobierno lo ayude, ¿okay? Y eso Claro, no es y buena empresario, parte de su tiempo útil y de su inteligencia económica es identificarse cómo gestionar mejor frente al gobierno su iniciativa, cualquiera que sea. claro, O y sea, eso, son artistas de la sala de espera de los ministerios. Esa es la claro, verdad, y porque así está montado el juego. eso no es ser empresario, ¿eh? ¿Okay? Fíjate, por ejemplo, tú no vas a ver nunca a un tipo como Bill Gates pidiéndole al gobierno aranceles. ¿Okay? Tú nunca vas a ver a un tipo como Steve Jobs diciendo, no, no, yo quiero que tú me protejas mi negocio el productor chino ¿cómo se llama? De teléfonos celulares, ¿no? No, el hombre trabaja y lo hace a motu propio, ¿no? En medio de un ambiente de regulación. ¿Okay? Entonces, ese es el empresario que nos hace falta a nosotros. A nosotros nos hace falta gente que tenga voluntad, ¿okay? Que tenga deseos de crecer por encima del gobierno, ¿okay? Y no que tenga deseos de pedirle al gobierno favor. ¿Okay? Y bueno, y para eso también tenemos que tener un gobierno que no se meta, ¿okay? A dar favores, porque eso es lo que corrompe el sistema. O sea, si el Y gobierno distorsiona la competencia. claro, Y si el gobierno distorsiona. te dice, no, no, vente conmigo, yo te apoyo, ¿okay? Eso no es lo que se espera de un gobierno. El gobierno tiene que ser árbitro imparcial, ¿okay? Entre empresarios entre empresarios y consumidores. Él tiene que ser Bueno, árbitro. hay un ejemplo, por ejemplo, el que vale la pena recordarle. Ustedes saben que en Venezuela hay dos o tres marcas de cerveza, ¿no?
Sí, Hubo alguna cuarta, ¿no? Bueno, y sucede que en un momento de prohibición de importaciones se prohibió la importación directa de la materia prima de la cerveza, que es cebada y no sé qué cuento, ¿no? y el lúpulo. Eh, como había asignación preferencial de divisas, que es digamos que el gestionismo perfeccionado, entonces el régimen estaba bravo con una cervecera y le dio las divisas a la otra cervecera. Y entonces había una cervecera que tenía sus costos de producción en 10 y la otra la tenía en 25. Ok. Claro. Y además, digamos, con las dificultades de importación directa, etcétera. Eso no sirve. Por qué el régimen tiene que jugar, o el gobierno, cualquiera que sea, a quebrar a un empresario y favorecer a otro? Eso no tiene sentido. Eso no mejora la economía del país. Bueno, es De que ninguna manera. a eso es a lo que yo me refiero con que tiene que ser un árbitro imparcial entre empresarios y entre empresarios y consumidores, ¿no? O sea, no es que yo me voy a poner del lado del consumidor en contra de los empresarios, porque eso perjudica el sistema. Y tampoco es que yo me voy a poner a favor de un empresario en contra del otro, ¿no? ¿Ok? O sea, no vale, mira, si tú quieres competir, bueno, hazlo mejor que él, pero yo no me voy a meter ahí y se acabó. ¿Ok? Claro. Eso es lo que tiene que hacer un buen gobierno. Es que la verdad es que nuestra mirada del gobierno es una mirada de un gobierno discreto, o sea, reducido en poder. No es el vengador todopoderoso, no es Robin Hood, es muy discreto. Y aquí, digamos, tenemos que luchar contra la grandilocuencia de la oferta política. O Bueno, sea, y eso, líderes redentores que ofrecen el oro y el moro. Eso no funciona porque además siempre defrauda. Siempre mira, defrauda. si nosotros consiguiéramos que el gobierno de verdad redujera gastos y redujera impuestos, el gobierno redujera su poder, ¿ves? Y su capacidad de hacer daño en la economía. Y bueno, y eso por supuesto redundaría en que hubiese mucho más crecimiento económico, que hubiese una mejor condición para los consumidores, ¿no? Porque es que y aquí es donde yo tengo que poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el liberalismo de verdad no es, ¿ok? El que defiende a los empresarios a capa y espada. ¿Ok? El liberalismo de verdad es el que defiende al consumidor a capa y espada. Y el empresario bueno de verdad, ¿ok? No es el que sabe hacer mejores trampas, ¿ok? O el que sabe hacer mejores lobbies con los gobernantes, sino es aquel que le da el mejor producto al consumidor. ¿Ok? Entonces, el liberalismo de verdad se centra en el consumidor, ¿ok? No se centra en el empresario, ¿ok? Se centra en el consumidor. El liberalismo comprende que el empresario es necesario porque el Estado es incapaz de hacer una cosa de esta. Y lo hemos demostrado con creces, ¿ok? O sea, ese mito, por ejemplo, de que nuestra PDVSA en algún momento fue eficiente, es un mito falso. ¿Ok? O sea, los gobiernos no sirven para eso. Los gobiernos no se crearon para eso. ¿Ok? Por eso es que el gobierno, de nuevo, Correcto. Lo que pasa es que, claro, esto no se puede decir porque uno se tira encima un gentío. Pero la PDVSA del Estado que yo recuerdo era una PDVSA tecnocrática llena de gente prepotente, que además con un aura, digamos, de sabiduría inmensa, el gobierno intentaba, bueno, hay que resolver el problema del seguro social y mandaban a alguien de PDVSA que ponía la inmensa torta, ¿ok? A donde los mandaban fuera del ecosistema de infinitos asesores, infinitas consultoras de respaldo, etcétera, etcétera, no podían con ningún problema. Esa es la PDVSA que yo recuerdo. Ahora sucede que entre la nostalgia y la persecución que sufrieron, etcétera, uno no lo puede decir. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Igual, la CBG que yo recuerdo es una CBG clientelar, muy corrompida, pero fastuosa. Allí bastaba que tú estuvieras 6 meses para ser millonario o ultramillonario. Pocos pasaron la prueba de la integridad. Creo, por ejemplo, voy a proponer a uno, Alfredo Rivas Lairet, creo que pasó la prueba de la integridad y fue presidente de todo eso, ¿no? Y fue vicerrector de la UCAP
en Guayana, profesor, a quien yo conocí, yo nunca le vi atributos de hombre rico, a pesar de haber sido presidente de todo eso. Pero no tiene ningún sentido, porque además, sin ojo del amo, el caballo se muere de hambre. El ojo del amo engorda el caballo. Entonces, tampoco yo lo recuerdo bien. Además, con unas políticas absolutamente eh, eliminadoras de oportunidad para las pymes. No le vendían a las pymes las empresas básicas, porque no les parecía importante la capacidad de consumo. Entonces las pymes estaban excluidas y vivían con los mendrugos de reciclaje. Entonces todo eso hay que eliminarlo. Es mejor la competencia. Claro, No hay ni, o sea, la verdad hay que haberlo vivido. Y claro, tenemos un problemón porque nosotros, porque toda esta conversación comienza diciendo el profesor Daniel Laud, tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, en primer lugar, que el pago excesivo de impuestos es malo, pero también tenemos que enseñarles de empresarialidad, tenemos que enseñarles de gobiernos limitados. O sea, a ver, tengo problemas económicos, dicen las encuestas. Bueno, también debería saber cómo tener los lineamientos generales de cómo se resuelve. No es lo mismo decir, tengo problemas económicos a que mi mejoría se traduciría en pagar menos impuestos. Y allí va la pregunta, profesor. Si usted tuviese la oportunidad de regular todo el sistema tributario venezolano de un plumazo, jugando a la fantasía, ¿qué impuestos dejaría y a quién? fíjate tú, yo soy partidario de los impuestos de tasa fija. ¿Ok? A mí, por ejemplo, el impuesto sobre la renta no me gusta. ¿Ok? Creo que es injusto. ¿Ok? Y se lo demuestro a los alumnos siempre con un ejemplo en clase, porque les muestro que el empresario que gana más paga más impuestos y el empresario que gana menos paga menos impuestos, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues, la pregunta es esta, ¿no? Y ganar más es malo, ¿ok? Entonces este impuesto es completamente injusto, ¿no? Entonces, lo justo sería que yo le cobre lo mismo al que gana más que al que gana menos, ¿ok? Porque estoy siendo justo, ¿no? O sea, porque es un impuesto de tasa fija, ¿ok? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí debes estarte dando cuenta que no me gusta el impuesto sobre la renta como está establecido, ¿ok? Yo sería partidario de un impuesto de tasa fija, ¿ok? Que todo el mundo pagase la misma cuota de impuesto, ¿ok? Que fuese una cuota decente, ¿ok? De hecho, fíjate, el, el, la historia de los impuestos es bien interesante, ¿no? En la Edad Media no había impuestos, ¿ok? Y los reyes vivían de lo que producían sus tierras, ¿ok? Ellos tenían una determinada tierra y bueno, producían, ponle tu trigo o tenían vacas y de lo que producía eso vivía, de eso vivía el rey. ¿Okay? Los impuestos se empezaron a crear cuando ocurrieron guerras entre los estados, ¿okay? Y los impuestos fueron siempre transitorios, ¿okay? Y nunca fueron mayores al 10%. ¿Okay? De hecho, el único rey a quien se le ocurrió cobrar más de 10% fue un rey que fue rey nuestro también, que es Carlos V. ¿Okay? Y la historia de eso es interesantísima, ¿no? Carlos V sube el impuesto y eso es lo que llamaban el quinto real en el imperio porque cobraba 20%. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, como en buenos sistemas mercantilistas, entonces mucha gente empezó a pedirle al gobierno que que le permitiera pagar 10 nada más porque él no podía pagar 20. ¿Okay? Entonces hubo toda una serie de otorgamiento de exenciones para algunos personajes. ¿Okay? Pero lo que sí ocurrió es que el mismo año en el cual él crea el impuesto ese del 20%, que era extrañísimo en toda Europa, ¿okay? Y estamos hablando del estado más rico del mundo europeo, que era el estado español, porque tenía América, y en América habían conseguido unas minas extraordinarias. ¿Okay? Entonces, bueno, él fue a la celebración del Día de Santiago en Compostela y la gente empezó a pitar en masa dentro de la iglesia y Carlos V se dio cuenta de que la pita era con él, ¿no? Y entonces él le dijo a su corte, vámonos. Y cuando se fueron, ¿okay? En las puertas de la iglesia estaban las señoras de Compostela y le arrojaron las aguas de las vacinillas al rey. ¿Okay?
lo cual, Que no es muy grato, ¿eh? No es muy grato ese cariño. Tanto lo cual, cariño por el monarca no es muy grato. lo cual te demuestra a ti cuál era el efecto del impuesto en la Edad Media, ¿no? ¿Y qué hizo el rey? Mandó a Bueno, poner preso a toda esa señora. no, el rey, por supuesto, se molestó muchísimo, pero nunca quitó el impuesto del 20%. ¿Ok? El, el, este, afortunadamente, las cortes de Europa no siguieron el ejemplo de, de Carlos V, con la excepción de la corte francesa, que tenía muchos impuestos. Por eso que yo digo que son impuestos borbónicos, ¿no? Y Claro. de hecho, los Borbones tenían ahogada a Francia en impuestos, y esa es la razón de la Revolución Francesa. O sea, el estado de malestar que tenían los franceses con respecto al rey se había desbordado. ¿Okay? Y entonces comenzaron a ocurrir rumores acerca de la inmoralidad de la reina y de la estupidez del rey. ¿Okay? Y eso fue lo que causó la Revolución Francesa, pues, ¿okay? Ese malestar, ¿no? Y bueno, resulta que cuando los, los revolucionarios llegan al poder, ellos no cambian el sistema de impuestos, mantienen el sistema de impuestos. Y eso es lo que Es provoca que que, es que, es que precisamente eso que usted está diciendo, yo alguna vez escribí un artículo, estamos hablando de la época, de la triste época del caprilismo, ¿no? Y yo decía, bueno, Capriles está ofreciendo sustituir al gobierno, pero no cambiar la estructura del gobierno. Y no, entonces, claro, y yo, la pregunta era que mi artículo era algo así, y si se acostumbra o si lo deja, algo así como que, si tú llegas, revolucionario monárquico, borbónico o girondino, qué sé yo, es que te gusta el poder, te gustan los reales. Tiene que haber un compromiso previo de eliminar los impuestos, claro, de no. reducir el tamaño del Estado, Y de hacerlo de manera diferente. fíjate tú, cuando tú hablas de ese momento histórico, en ese momento histórico también se proponía el mantener la estructura de PDVSA, revitalizar a PDVSA. Así es. ¿Para qué tú quieres revitalizar a PDVSA? ¿Okay? Tú la quieres porque tú quieres Pero una fuente de ingresos. todavía hace unos meses, creo que fue María Corina que dijo que iba a privatizar PDVSA y del tiro María Corina no habló nunca más del tema. Nunca más. ¿Ok? Claro, porque Porque llegaron cuatro economistas a decirle, es muy complicado porque es que el, el, a ver, es algo más que tener como consigna desregular. Es algo más. Es tener en la cabeza un modelo no marxista de sociedad y por lo tanto que conciba la propiedad privada de los medios de producción, que conciba que es inútil la planificación central, que crea, digamos, en la empresarialidad, en el individuo, y eso no lo tienen en la cabeza. Les hace ruido, no les entra. sí, bueno, y fíjate tú, pero el ejemplo está en la historia, ¿no? ¿Okay? O sea, es esa misma época en la que las transnacionales manejaban el petróleo en Venezuela, fue la época gloriosa de Venezuela, fue la época en la que Venezuela crecía a un ritmo del 8% interanual. ¿Okay? Fíjate, nosotros hace unos años, cuando China estaba creciendo a esa velocidad, estaban diciendo, no, el milagro chino. ¿Por qué no hablan del milagro venezolano? Venezuela creció al 8% interanual, igualito que China. ¿Okay? Y es más, por qué razón cuando tú y yo éramos niños, ¿okay? Nosotros sentíamos que vivíamos en un país holgado? ¿Okay? Porque sencillamente el PIB nuestro crecía como al 8%, 7-8% interanual. Claro. Y el Y la, frenazo se da a partir de la Gran Venezuela, que el profesor Laúl lo dice siempre. En claro, lo que empezamos a engullirnos, a invertir en empresas básicas y a poner, digamos, en la balanza, bueno, ¿a dónde meto los reales? En Sidoro, en las escuelas pelaron, los hospitales pelaron, los impuestos se subieron, se devaluó la moneda y se rompió el modelo venezolano. Pero y, fue por haberse engullido el capitalismo de Estado. y comenzamos el empobrecimiento. ¿Okay? Claro, que Pero llega fíjate, hasta estas circunstancias. hay una cosa que yo quiero decir además, ¿no? Fíjate, crecíamos al 8% y la población crecía al 3%. ¿Okay? Por lo cual, cada vez
el venezolano que nacía más rico. ¿Okay? Más Porque, rico. claro, porque había mucho más PIB que la gente que llegaba. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que tendremos que revitalizar. O sea, y eso se revitaliza privatizando PDVSA. Entonces se revive, ¿ok? Entregando concesiones de nuevo, diciéndole a la Exxon, diciéndole a la Shell, diciéndole a, a British Petroleum, mire, la puerta está abierta, señores, vengan para acá. ¿Okay? Es más, en todo el mundo les están cobrando 60% de impuestos por culpa nuestra. Bueno, nosotros también vamos a imponer una nueva moda, pues vamos a cobrarle 40%. ¿Okay? Pero Claro, vénganse. ¿Okay? Y entonces tú ahí mismo estás decretando la reducción de impuestos. ¿Okay? es así. Y bueno, y ese impuesto también tiene que ser para el sector privado. O sea, Claro, le porque cobras eso mismo. hay que decirlo, uno gana 100 y le quita a uno 20, o sea, el quinto real. En este Claro, momento nosotros estamos pagando el quinto real a los nuevos Carlos Quinto, porque entre el IVA más el IBPF, etcétera, etcétera, pagamos 20%, que es muy injusto porque lo paga la señora que va a trabajar por diario en la casa y lo paga el médico cirujano plástico de las MICE, igualito, ¿ok? claro. Porque tiene que haber otro criterio. O sea, a mí me da mucho dolor que una señora que limpia casa pierda el quinto real, el 20% cuando va al mercado. Cada Eso vez es que va al ¿okay? claro, Y lo paga inclementemente, ¿sabes? Porque lo paga ella y lo paga todo el mundo igualito. ¿Okay? así Eso es. es injusto, pues. ¿Okay? Por eso es que, mira, el concepto norteamericano ahí puede ser un poquito más sensato, ¿no? O sea, elimina todos los impuestos municipales. ¿Okay? O sea, ya no le vas a cobrar patente, no le vas a cobrar aseo urbano al empresario, pero vas a cobrar un IVA del 4%. ¿Okay? Y le pones tarifa máxima a eso. Ningún estado puede cobrar más del 5%. Punto. ¿Okay? Entonces, bueno, y compitan, ¿no? Usted quiere más empresarios en su estado, bueno, baje eso a 2, a 3, porque para que traiga Claro, más empresarios. ¿Okay? Y bueno, y pones a competir hasta el mismo gobierno, pues. ¿Okay? así es. Entonces, esa es la estructura de impuestos. Y bueno, y los otros, por ejemplo, la gente que gana sueldo, ¿okay? Como los empleados públicos, como los profesores universitarios, que ganamos un sueldo, bueno, no nos van a cobrar 3 y 4 meses de sueldo en impuestos. Claro. Por ejemplo, usted Yo, quiere favorecer a los profesores universitarios, exceptuados de pagar impuestos. Bueno, a los maestros, profesores, médicos que no paguen impuestos. Siempre llega el bobo a decir, no, que tienen otro trabajo, que no sé qué. La envidia jode, con el perdón de la palabra. ¿Ok? bueno, pero, El tema de la envidia friega. y que el gobierno aprenda a roparse hasta donde le llega la comida. ¿Okay? O sea, Además, que el gobierno sepa que él no puede inventar un impuesto nuevo, ¿okay? Que él no puede inventar un paraimpuesto nuevo tampoco. ¿Okay? En la estructura tributaria tienen que estar prohibidos los paraimpuestos. O sea, no es que llega el bombero a tu negocio y te va a decir, mire, usted no tiene el permiso de bombero, no tiene que pagar tanto, ¿no? O usted no tiene el cartelito ese donde está no, no, no. Sí, claro. donde dice el, el extintor. ¿Okay? O Sí, sea, ¿para qué tú un necesitas? gobierno discreto, ¿Para definitivamente discreto, modesto, Yo, 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 modesto. yo voy a preguntar una pregunta inocente, ¿no? ¿Para qué yo necesito, ¿okay? Tener un señalizador que me diga que este es el sitio donde está el extintor? Si se ve, ¿okay? Abiertamente cuando yo llego al local o cuando yo llego a la oficina, ¿dónde está el extintor? ¿Okay? Sí. O sea, eso no No, tiene no, sentido. bueno, pero con lo que se inventaron de transformar el delivery en una especie de correo, que pronto lo iban a transformar también en taxi, porque el taxi lo lleva uno de encomienda de un lugar a otro. O sea, cuando ya el argumento es irrelevante, porque lo importante es simplemente cobrar. Bueno, entramos en el mundo del sinsentido. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta lección sobre economía y tributos. Nos paseamos por muchas circunstancias. Bueno, chévere. Yo estoy siempre a la orden, ¿no? Y además de eso, bueno, como dices tú,
buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos. Suscríbanse al canal, denle like al programa y recuerden, la cita sobre la economía y sobre la historia es aquí, en Aquí se habla libertad, todos los viernes a mediodía. Muchas gracias a todos.